En esta oportunidad quiero compartir este tema. Rescate SOS. Ese era el tema del retiro, del reinicio. Y estando allí, con todo lo sucedido en ese lugar, pues yo ponía en mi corazón la necesidad imperiosa de que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo de emergencia, es un tiempo donde mucha gente que ha sido secuestrada, mucha gente que ha sido retenida en contra de su voluntad por el enemigo de las almas, están cautivos y necesitan ser rescatados. Rescatar o rescate es la acción de rescatar, pero rescatar es liberar a una persona que ha sido privada de su libertad, que ha sido coartada de esa libertad, secuestrada involuntariamente por alguien, especialmente por un enemigo. También me gustó mucho una definición que estaba buscando ahí, es recuperar una cosa robada o que ha pasado a manos de alguien a quien no pertenece o no debe pertenecer. Y es que usted y yo fuimos creados por Dios, somos criaturas de Dios y fuimos criados a la imagen y semejanza de Dios para la gloria de la alabanza de su nombre. Sin embargo, por el pecado adámico, por el pecado de Adán, todos nosotros quedamos siendo enemigos de Dios, quedamos desconectados de la voluntad de Dios. Y por ello, Dios, que nos amó tanto, envió a su Hijo amado, a Jesucristo, para buscar y salvar a los que estábamos perdidos. Quisiera iniciar contando una anécdota breve con respecto al SOS, al pedido de auxilio. En una ocasión, una embarcación comenzó a hundirse y finalmente todos los que estaban allí, algunos se asieron de sus salvavidas, se tomaron de él, otros quedaron a la deriva. Y entonces uno de ellos, que estaba sostenido en una madera, le dijo a Dios: Señor, te suplico que por favor me salves. En eso vino el marinero del barco, el capitán, le tiró el salvavidas, le dijo: hijo, agarra ese salvavidas. Y él dijo: no, que lo agarre otro. A mí, yo le estoy pidiendo a Dios que sea Él quien me salve. Señor, sálvame, gritaba él mientras estaba tratando de sostenerse a flote. Otro marinero que había tomado un salvavidas se lo pone al lado y le dice: agárrate de ahí para que te salves. Y él dice: no, quédate con él porque a mí Dios me va a salvar. Así que insistió tanto en que Dios lo iba a salvar que finalmente, cuando ya no tenía más fuerzas, terminó hundiéndose y ahogándose. Y es lo mismo que sucede en la actualidad con mucha gente que le está pidiendo a Dios ayuda, que le está pidiendo a Dios socorro, que le está pidiendo a Dios que venga para rescatarle. Y Dios envía muchos emisarios de muchas formas, de muchas maneras. Dios está tratando de salvarlo, de responder ese pedido de auxilio. Sin embargo, la persona, porque no mira literalmente a Dios, no entiende que es Dios quien lo está mandando a salvar. Como consecuencia, esa gente termina perdiéndose. ¿Por qué? Porque querían ver a Dios con sus propios ojos, que fuera Él el que descendiera del cielo para salvarlo. Pero déjame decirte esto: Jesús hace 2000 años descendió del cielo y vino para mostrarnos que Él era el camino, que Él era la respuesta, que Él era ese salvavidas que tú y yo necesitamos para poder ser salvos. Las siglas SOS, ¿qué significan?
pues es la señal de socorro internacionalmente utilizada, más utilizada internacionalmente. Esa señal se comenzó a utilizar a principios del siglo XX y se aprobó durante una conferencia internacional en Berlín en el año 1906 para reemplazar la que hasta ese momento se venía utilizando, que era la sigla CQD en las transmisiones telegráficas en el lenguaje de Morse. CQD significa Come Quickly Distress. Significa en español, vengan rápido problemas. Sin embargo, los alemanes decidieron que ellos iban a cambiar ese sistema y al principio le pusieron SOE. SOE en una combinación muy sencilla para la clave de Morse, y terminaron quitando la E y reemplazándola por una S, SOS. Algunos identifican esas siglas y pensaron que se debía porque los marineros la utilizaban para pedir rescate, save our ship, que quiere decir salve nuestro barco. Otros pensaron que se referían en términos de salvar el alma, save our souls, salve nuestras almas. Otros dijeron, no, esto se refiere a send out succor, envíen socorro. Pero estas siglas no significan nada de eso. Es una señal de auxilio simplemente. Las interpretaciones se las han dado los hombres, pero lo que sí significa es necesitamos ser salvados, necesitamos ser rescatados. Amén. Entonces yo quiero que usted vaya conmigo a la escritura, al Evangelio de Mateo capítulo 20, versículo 28. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dios y Padre Celestial, en este momento me acerco a ti para suplicarte que extiendas tu mano para salvar, para rescatar a aquellos que han sido atrapados en el mundo de la oscuridad, en el mundo de las tinieblas, por el enemigo de nuestras almas, Señor. Oramos para que seas tú interviniendo y rescatando esas almas para la gloria y la honra de tu santo nombre. Te suplicamos, buen Dios, en esta buena hora, Señor, que seas tú evidenciando tu poder y tu gracia y manifestando tu bondad en medio nuestro. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra rescate que se utiliza en este versículo es muy interesante. Note que es la función por la cual el Hijo del Hombre vino a esta tierra. Él vino para dar su vida en rescate por muchos. Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Pero la Biblia dice que los hombres han amado más las tinieblas que la luz. Por consecuencia, prefieren vivir en un mundo de esclavitud, prefieren vivir como esclavos en este mundo y morir desconectados de la presencia de Dios e ir a una condenación eterna antes que ser rescatados por el Señor. La palabra rescate en griego que se utiliza aquí es la palabra lutrón. Y la palabra lutrón significa precio de la libertad, rescate, dinero de sangre para rescatar una vida, redención. De manera que en ese versículo, cuando dice que Él vino a rescatar, ya se estaba diciendo que Él iba a derramar su sangre para limpiar el pecado de toda la humanidad que quedó apartada de Dios, siendo enemiga de Dios. Él derramó su sangre con el fin de rescatar a la humanidad perdida. Él derramó su sangre con el fin de redimirnos. ¿Qué es redención? ¿Qué es redimir? Redimir es pagar el precio por algo
que antes le había pertenecido a uno, pero que en algún momento se le extravió, se le perdió, y para volver a recuperarlo tiene que pagar un precio. Usted y yo y toda la humanidad fuimos criados por Dios para la gloria y la honra de su santo nombre, para la alabanza de la gloria de su santo nombre. Pero en Adán todos nos apartamos de ese propósito. En Adán todos nos desconectamos de Dios. En Adán todos pecamos y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios envió a su Hijo amado por amor a la humanidad para rescatar a muchos. La verdad es que el deseo de Dios es rescatarlos a todos. Pero ya de antemano Dios conocía y sabía, porque Dios conoce los corazones, que muchos no iban a querer ese rescate, que muchos lo iban a rechazar, que muchos se iban a dar el lujo de menospreciar la sangre preciosa que fue derramada en la cruz para salvarlos. Entonces, cuando uno va al Antiguo Testamento y mira la palabra que se utiliza en el Antiguo Testamento para rescate es pidión. Y pidión significa rescate, redención, redimido. Y si alguien en la antigüedad tenía un toro y ese toro no estaba bajo autoridad, bajo cautividad, en algún lugar encerrado, y se soltaba y acorneaba a alguien y mataba a alguien, el propietario debía pagar con su vida, debía morir. Pero tenía una oportunidad de rescatar su propia vida pagando un precio por la muerte del que había sido acorneado por su toro. De manera que era un precio por rescate el que se pagaba en esa oportunidad. Jesús vino a pagar el precio por el rescate de nuestras almas. Nosotros todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, pero ahora tenemos redención por medio de aquel que nos amó. Romanos capítulo 6, en el verso 16 a 17, dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para la justicia? Yo te pregunto, ¿esclavo de quién eres tú? Porque como tú puedes bien observar, se puede ser esclavo del pecado. Hay gente que aún habiendo conocido a Jesús como único y suficiente Salvador, todavía permanecen bajo cautividad. Y es por ello que Jesús dijo que hay un pan que está disponible para los hijos y se llama el pan de la liberación. Aquel que quería aquella sirofeniza, cuando comenzó a seguir a Jesús y a clamarle por la vida de su hijo que estaba endemoniado, y él le decía: por favor, yo quiero que libertes a mi hijo. No hay una cosa más dolorosa para una madre que ver a un hijo bajo cautividad. Y hay muchos muchachos hoy que están bajo cautividad de drogas. Hay muchos muchachos que están hoy bajo cautividad de juegos, enviciados, pero como usted no tiene idea, enfermos literalmente, como usted no tiene idea, y cada vez el cerebro deteriorándose más y más por la descarga de adrenalina y de dopamina que generan esos juegos violentos que están jugando en las redes, a través del teléfono inteligente o a través de la tableta o de la computadora o de lo que sea. Y hay mucha juventud esclava de los juegos hoy en día. Están padeciendo un tipo de esclavitud, están amarrados. Usted le dice: vamos al culto, y dice: no, yo no me voy al culto, yo quiero quedarme aquí. Pero ¿por qué te quieres quedar aquí? Vamos, acompáñanos. Mira, toda la familia, después que salgamos del culto vamos a ir a almorzar a algún lado. No, yo me quedo aquí. Se quedan ahí porque están esclavos de un juego que los tiene atrapados. El enemigo los tiene atrapados de esa manera. Muchos jóvenes están atrapados en esas cosas. Otros están atrapados en la pornografía. Otros están atrapados en diversos vicios que controlan la voluntad del ser humano. Hoy en día, lastimosamente, vemos
a algunos cristianos que están atrapados en la idolatría de las mascotas. ¿Cómo así, pastor? Bueno, yo hoy no puedo ir al culto porque no hay quien se quede con el perro. Usted lo invita a compartir a un cumpleaños y si el perro no puede ir al cumpleaños, entonces la persona no puede ir al cumpleaños. Están poniendo primero que a Dios una mascota. Están idolatrando a una mascota. Perdonen, pero el perro se puede quedar en su casa y no le va a pasar nada. El gato se puede quedar solo y no le va a suceder absolutamente nada. Y yo creo que nosotros estamos viviendo una época muy interesante porque sin darnos cuenta hemos caído en cautividad por cosas como por ejemplo el teléfono. Eso tiene un nombre, esa patología. Los que están adictos al teléfono, que son gente que si van saliendo de su casa y se recordaron que el teléfono se le había quedado, se devuelven. Aunque ya hayan avanzado 1 kilómetro ya de distancia, se devuelven del lugar donde están y prefieren llegar tarde a donde iban porque necesitan tener su teléfono en su mano. Amado, usted no puede estar apegado a un teléfono, por Dios, perdóneme. Se lo dice uno que vivió en una época donde no existía el teléfono celular. Y sobrevivíamos y éramos felices. Y si nos enteramos de la noticia, nos enteramos después, no importa. Nos enteramos después. Pero disfrutábamos el momento, íbamos a lo que íbamos y disfrutábamos a lo que íbamos a hacer. No puede ser que uno esté esclavo de un teléfono, que sin ese teléfono uno no pueda vivir. Que uno se asfixia si no tiene el teléfono en la mano. No puede ser bajo ninguna circunstancia. Si usted está así, necesita ser rescatado, necesita ser liberado de eso en el nombre de Jesús. Y yo creo que hoy vamos a tener que renunciar a muchas cosas que pensamos que no tenemos necesidad de hacerlo, pero hay gente que necesita renunciar a eso, hermano. Usted no puede vivir apegado a un teléfono, no puede ser. Aunque no digan amén. Cuando no conocíamos a Jesús, éramos esclavos del pecado para obedecerle. Es decir, que hacíamos la voluntad de quien nos tenía atrapados. Toda persona que no ha conocido a Cristo está bajo la potestad de las tinieblas. Necesita ser liberado. Necesita ser rescatado. Porque el enemigo hace que la gente que está en tinieblas haga muchísimas cosas fuera de su voluntad. Usted está viendo con todos los feminicidios que están ocurriendo en nuestro país constantemente. Después que las personas son ya maniatados, apresados y están ante un juez o están ante la prensa que los entrevista, y por lo regular muchos cabizbajos dicen: yo no sé qué me pasó, no sé por qué lo hice, yo no quería matarla, yo no quería llegar hasta ahí, pero hay un espíritu detrás que es el que lo tiene esclavizado, espíritu de violencia, que lo empuja a cometer el hecho. Y la gente que está bajo cautividad obedece a las órdenes de su amo. Entonces, si usted es esclavo del pecado, le tengo la mala noticia de que es esclavo para muerte. Lo cual quiere decir que eso lo separa de Dios. Esa es la muerte, estar separado de Dios. Pero si nos arrepentimos de todo corazón, si renunciamos a esas cadenas, a esas ataduras, y si le pedimos al libertador, al que vino a rescatarnos, que nos rescate, Él va a extender su mano para sacarnos de la profundidad del abismo.
La Biblia dice que Pedro, uno de sus discípulos, estaba hundiéndose en un momento determinado. Y yo no sé cuántos discípulos en este momento quizás puedan estar hundiéndose. Pero yo quiero decirte que como Pedro tú tienes que clamar a Dios. Él clamó, sálvame que perezco. Levantó su voz en alto para pedir auxilio. Sálvame que perezco. Y el Señor extendió su mano y lo sacó de aquel lugar. Quizás tú no te estás hundiendo literalmente en las aguas profundas de un mar. O posiblemente el mar representa a las multitudes. Te estás hundiendo en el mar de las multitudes, haciendo lo mismo que la gente del mundo hace, siguiendo la corriente de este siglo, ¿sí? Que está bajo la potestad del príncipe de las tinieblas. Porque la Biblia dice que no nos amoldemos a este siglo. Antes bien, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces hay que pedir a Dios, ayúdame a cambiar mi manera, mi perspectiva de ver las cosas. No dejarme llevar por la corriente del mundo. ¿Dónde va la gente del mundo? Allí corres tú detrás de ellos. Y eso no puede ser bajo ninguna circunstancia. Porque si hemos sido obedientes y hemos extendido nuestra mano para asirnos de Él y hemos recibido el rescate, si hemos obedecido a la justicia, entonces eso se traduce en vida y vida en abundancia. Versículo 17 dice, pero gracias a Dios que aunque erais, tiempo pasado del verbo ser, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Es decir, creísteis en el Evangelio, creíste en la predicación del Evangelio de que Jesucristo vino a este mundo a dar su vida por ti para rescatarte, lo aceptaste en tu corazón, te abrazaste de ello, te identificaste con Él en su muerte y en su resurrección, moriste al pecado cuando descendiste a las aguas, saliste para una vida nueva en Cristo Jesús, ahora te acercas cada día más al Señor para ser santificado, ser apartado para Dios, para que un día puedas ser transformado y glorificado y arrebatado y llevado a las nubes con el Señor. Todo un proceso. Pero el proceso comienza cuando nos libertan. Entonces, Romanos 6:22 dice lo siguiente: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis vuestro fruto. ¿Cuál es el fruto? ¿Cuál es el fruto? La santificación. ¿Qué es la santificación? Es la obra del Espíritu quien nos separa para Dios. Cuando nosotros nos consagramos, cuando nosotros nos rendimos delante de Él, decimos, Señor, nos rendimos delante de ti, el Espíritu Santo nos aparta para Él. Ese es el fruto de la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, note usted que no hay vida eterna si no hay santificación, y no hay santificación si nosotros no hemos sido libertados del pecado, si no hemos conocido a Cristo. Entonces, mire el versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, el pecado produjo la muerte. ¿Qué es la muerte? Es la separación del hombre de Dios. Esa es la muerte. Quedamos separados de Dios, quedamos distanciados de Dios, quedamos siendo enemigos de Dios. Pero la dádiva de Dios, el don de Dios, el regalo de Dios, fue Jesucristo para rescatarnos, para salvarnos. Por eso Cristo pagó un precio en la cruz, derramando su sangre preciosa, poniendo su vida en la cruz del Calvario, para rescatarnos y para salvarnos. Amén. Entonces, note qué interesante.
que desde hoy, usted y yo, tenemos que comenzar a pensar, bueno, ya fuimos rescatados. Ya el Señor comenzó la obra con nosotros. Ahora nos toca a nosotros santificarnos. Ahora nos toca apartarnos para Dios. Ahora nos toca a nosotros ir creciendo en la fe. Ahora nos toca a nosotros salir a buscar a aquellos a los cuales le vamos a tirar el salvavidas. Porque esta fe es para que la compartamos con otros. Porque el Señor no quiere que nadie se pierda. Y a usted se supone que le duele su familiar, se supone que le duele su amigo, su amiga con el que crecieron hace mucho tiempo y vienen haciendo una amistad de mucho tiempo. Pero si ellos todavía no han sido rescatados, usted tiene que comenzar a llorar por ellos y a clamar por ellos y a pedir por ellos y a gemir por ellos para que el Señor los rescate. Yo quiero ponerles un ejemplo en la Biblia, por favor. Acompáñenme al Evangelio de Lucas, capítulo 7. Y vamos a leer esta historia hermosa del 11 al 17. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín. Él es Jesús. Jesús iba a la ciudad de Naín. El nombre Naín significa deleitoso, significa pasto deleitoso. E iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto. Escuche las características del difunto: hijo único de una madre. ¿Usted escuchó eso? Hijo único de una madre que era viuda. Es decir, que el difunto había quedado huérfano de padre porque había perdido a su papá, que era el esposo de su mamá. Su mamá estaba viuda, él era huérfano, pero él era hijo único de esa mujer viuda y ahora él muere. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. ¿Por qué se compadeció de ella? ¿Por qué se compadeció de ella? Porque la vio triste, la vio llorando por su único hijo que había perdido. Y al mirarla, Jesús fue movido a compasión y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Aleluya. Estaba hablando el que tiene toda la autoridad. Está hablando el que hizo los cielos, la tierra y todas las cosas que en ellos hay. Él tiene todo el poder, él tiene toda la autoridad. Y cuando él dice levántate, los muertos tienen que responder. Aleluya. ¿Y qué sucedió? Versículo 15. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Y él se lo entregó a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Así que cuando Jesús hace algo con alguien, la respuesta, además de acción de gracias por lo que Jesús hizo, tiene que ser salir a difundir el testimonio de lo que hemos visto y lo que hemos oído. Cuando uno de nosotros es alcanzado y rescatado por el Señor, tiene que compartir su fe con otros. ¿Quién le calla la boca a un adicto a las drogas que ha sido libertado de las drogas? Que Jesucristo lo libertó de las drogas.
Mira, hasta el final de sus días va a estar diciéndole a todo el mundo en cualquier lugar, ante cualquier situación, ante cualquier circunstancia, no importa si su vida está en riesgo o no, no importa, pero le vaya a decir: yo esto era antes y ahora por la gracia de Dios soy esto. ¿Qué es lo que va a decir ese ex alcohólico, ex drogadicto que está sentado aquí en la fila primera del medio, a la derecha de usted, que es pastor de nuestra congregación y que ahora va a tener el privilegio de ir a predicarle a los japoneses, a los puertorriqueños, a los dominicanos, a los colombianos, a los venezolanos, a los, no sé quién es el sexto equipo que hay, pero él va a la Serie del Caribe, sale el día 29, vamos a orar por él al final de que yo termine aquí, voy a orar por él para bendecirlo, para que él siga hablando de las bondades de aquel que los rescató de las tinieblas y los trajo a la luz admirable. Nosotros fuimos rescatados de las tinieblas y hemos sido traídos al reino de la luz. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que se difunda la fama de Él, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos rescató, de aquel que extendió su mano, de aquel que fue bueno, de aquel que se manifestó compasivamente para levantarnos de entre los muertos. Nosotros todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y el día que lo recibimos pasamos de muerte a vida. Estamos vivos, experimentamos una clase de resurrección, un tipo de resurrección, y por ello no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Solo usted sabe quién era usted antes de conocer a Jesús y quién es ahora después de haber tenido la experiencia hermosa de caminar de la mano con Jesús. Porque si usted es de los que cada día se levanta en una dependencia total del Señor, a tomarse de la mano del Señor para sentarse a beberse su café o hacer lo que va a hacer y hacer toda su diligencia agarrado de la mano de Dios, algo tiene que hablar de esa experiencia. Porque muchas cosas hermosas suceden con aquellos que caminan de la mano de Dios. Esta mujer que recibió la bendición de que su hijo le fue devuelto, esa mujer les aseguro que fue de aquellos que salieron a promulgar: Él me resucitó a mi hijo, Jesús me resucitó a mi hijo. Cuando estaba muerto, cuando yo estaba triste, cuando estaba sin esperanza y cuando estaba angustiada, Él resucitó a mi hijo. Él es capaz de resucitar a los muertos, Él es capaz de transformar todo escenario. Jesucristo lo puede hacer. Entonces fuimos rescatados con un propósito: que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Efesios 2, versos del 4 al 9. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Somos salvos por gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es un favor que no merecíamos. Es que Dios nos regaló la salvación cuando éramos sus enemigos, cuando éramos los que nos burlábamos de Él, los que nos reíamos de Él, los que no queríamos nada con Él. Ahí apareció Él y se presentó y extendió su mano para rescatarnos, para perdonarnos, para limpiarnos, para transformarnos, para renovarnos, para hacer de nosotros nuevas criaturas. Y dice el versículo siguiente algo precioso, muy hermoso. Dice la Biblia: juntamente con Él nos resucitó. ¿Te das cuenta? ¿Experimentamos una muerte? ¿Cuántos se recuerdan que le dijo Dios a Adán: el día que comas de este fruto, ciertamente morirás? ¿Y cuántos ven a Adán muerto en algún momento? Mira, dijo Eva, comimos del fruto y no nos pasó nada. No nos pasó nada. Dice la Biblia: y abriendo los ojos, se dieron cuenta que estaban desnudos.
y entró la vergüenza. Comenzaron a avergonzarse uno con otro y a taparse con hojas de higuera. Y no nos pasó nada. Y ahora se tenían vergüenza de verse desnudos. No nos pasó nada. Y dudaron de Dios. Pusieron en tela de juicio lo que Dios les había dicho. Y no nos pasó nada. Estaban muertos como estábamos nosotros sin el conocimiento de Dios. Porque la parte que murió es la parte del espíritu. Usted y yo somos espíritu, alma y cuerpo. Y cuando Adán pecó, su espíritu quedó desconectado de Dios. Y en el pecado de Adán, toda la humanidad que vino después de él, vino con el espíritu desconectado. Es como que usted compra un electrodoméstico X y para que funcione tiene que enchufarlo. Mientras usted no lo enchufa, usted no hay manera de que usted pueda sacarle rendimiento a ese electrodoméstico. Pues eso pasó con nosotros. Cuando venimos a este mundo, venimos simples criaturitas. Usted mira, por eso usted mira cómo un bebé es capaz de dar una galleta a la mamá que le vira la cara de todo. Y dice, ay, qué fuerte está. No está fuerte. Es la naturaleza caída. Usted no ve a esos bebés que cogen un pique y ¡pam! Le dan su pecozón a los papás. Esa es la naturaleza caída, la naturaleza pecaminosa que traemos. Estamos muertos espiritualmente hablando. Por eso le faltamos respeto a los padres, por eso le faltamos respeto a los mayores, por eso no obedecemos las leyes, porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Jesucristo vino para dar vida y vida en abundancia. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Por la fe Jesús ya nos mira sentado allá arriba. Nosotros somos los que no tenemos fe para mirarnos allá arriba, pero Él sí tiene fe para mirarnos allá arriba. Para mostrar propósito, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Cuándo será eso? En los siglos venideros. La palabra que usa ahí es los ayones. Los ayones son por la eternidad. Por la eternidad estaremos anunciando a quién no sabemos hasta el momento, pero le vamos a anunciar la multiforme gracia de Dios en su bondad por medio de Jesucristo. Entonces, versículo 8: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo la salvación. No por obras, no porque tú hagas muchas cosas. Le preguntaron a un grupo de creyentes que salieron de un templo un día, ¿usted cree que usted es salvo? No, salvo, no. ¿Cómo voy a ser salvo? Si yo para poder ser salvo necesito hacer muchas cosas que todavía no he hecho. Yo tengo que ayudar a los pobres, yo tengo que compartir con otra gente y yo todavía no he hecho eso. Yo no puedo ser salvo. Así que comenzaron a entrevistar a todos y ninguno se encontraban salvos. Y acaban de salir de una iglesia cristiana. Y le preguntaron al sacerdote y él dijo, pues hombre, salvo como salvos, no somos salvos. Pues, porque es difícil ser salvo. Hay que ganarse la salvación. No, usted no tiene que ganarse nada, es un regalo de Dios. Usted no tiene que hacer nada para que le den ese regalo, más que por la fe abrir su corazón para recibir el regalo. No por obras para que nadie se vanagloríe. Nadie va a poder decir, bueno, yo que le doné $1,000,000 al hospital tal para que hagan tal cosa, yo me merezco la salvación. Yo tengo un lugar en el cielo ahí ya porque yo le doné tanto a la fundación no sé cuánto para que hagan esto. No, señor. Usted no va a poder decir, no, porque yo me he fajado en la fundación ayudando a los pobres y dándole canasta y dándole comida y dándole medicamentos y llevándole operativo. Usted no va a poder decir eso porque usted no se salva por obras. Usted se salva si creyó en Cristo Jesús. Porque la salvación es un don de Dios. Lo único que hay que hacer es recibirlo.
Entonces, volviendo a la anécdota del principio, muchos se dan el lujo de menospreciar el salvavidas, con el cual pueden ser rescatados. Agárralo. No, Dios es que me lo va a dar. Pero Dios te quiere salvar, mira, recibe a Jesús. No, si Él no se me presenta a mí, si yo no lo veo, si yo no lo miro a Él, y que Él mismo me diga, mira hijo, yo vine a salvarte. Si no me dice eso, yo no agarro ningún salvavidas que no sea ese, porque a mí es Dios que tiene que salvarme. Si de verdad que Él me ama, que me salve Él. En primer lugar, ya Jesucristo vino a este mundo para hacer lo que tenía que hacer para que fuéramos salvos. Y en segundo lugar, nos dio la autoridad para que vayamos por el mundo. Por tanto, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a las naciones y haced discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ya Él nos envió a nosotros con el mensaje, con el salvavidas. Ahí está. ¿Lo quieres? Agárrate de Él. No lo quieres, está bien, no te preocupes, deséchalo. Te vas a hundir y te vas a morir desconectado de Dios. Te vas a ir a una condenación eterna. Esa es la más triste realidad de esta gran verdad. Entonces, yo quiero terminar diciéndote lo siguiente. ¿Ya te percataste lo urgente que es predicar el evangelio? ¿Ya le compartiste tu fe a la familia tuya? Aquí hay gente que puede estar como llegué yo al principio. Cuando yo llegué a Jesucristo, año 1980, fui el primero de mi familia que recibía a Jesucristo como su salvador personal. El primero. Después de mí vino mi hermano, que vive en New Jersey. Después de él, comenzaron a llegar los demás a Cristo de una manera maravillosa en los diferentes escenarios que se presentaron. Cuando mi hermano mayor se enfermó gravemente y estaba en el hospital a punto de morir, Dios me dio el privilegio de viajar a Nueva York, tirarle el salvavidas y que él lo agarrara. Se abrazó de ese salvavidas con una revelación impresionante al instante, porque luego de ese episodio llegó otra persona que le pidió que quería orar, y de repente, después que había orado también la primera parte, comenzó a decir, Dios te salve María, y comenzó a rezar. Y entonces mi hermano abrió los ojos, yo abrí mis ojos, nos miramos así, y cuando la joven se fue, que se fue asustada, después que ella vio que cuando terminó, todos estábamos con los ojos abiertos mirándola a ella, se amedrentó y salió corriendo. Y entonces mi hermano dijo estas palabras: wow, cuánta ignorancia. Yo dije, ¿cómo así? Él dijo, wow, que Dios te salve María. Dios tiene que salvar a María para que María interceda por... ¿Cómo es eso si tenemos a Jesucristo que directamente nos salva, que directamente intercede por nosotros ante la presencia del Padre? Y no acababa más que recibir, que le quitara el velo. Acababa de recibir a Jesucristo como su salvador personal, y de una vez le abrieron el foco. ¡Plum! El último día de su vida aquí en la tierra, comenzó a enfermarse gravemente, y mi tía le pide que lo deje llevar al hospital. Él se sonríe con ella y le dice, es que no sé para qué tú me estás pidiendo eso, porque ya mi hora de irme con el Señor ya llegó. Ay, mi hijo, no me digas eso, decía mi tía. Sí, ya llegó. Tú no estás mirando a esos que están ahí delante. No miras esos dos ángeles que están ahí al frente. Él estaba mirando dos ángeles que estaban parados frente a su cama, que lo habían ido a buscar. Y ella dice, yo no veo nada, mi hijo, déjame llamar al 911. Está bien, llama, pero no te va a dar tiempo para nada, porque ya yo me voy con el Señor. Y ella llamó, y cuando miró, y llegaron, en menos de 5 minutos, llegaron a rescatar su cuerpo, supuestamente.
Ya estaba sin hálito, sin aliento, sin vida. No le había dado tiempo porque ya él se había marchado a la morada que su padre le preparó en los lugares celestiales. Así que, después de ello, trajimos las cenizas a República Dominicana y aproveché para reunir a la familia. Y ahí estaba mi segundo hermano en orden, el que le seguía a él. Eso ocurrió 3 meses después. Y celebramos un culto de acción de gracias en mi casa. Y ese día, gran parte de la familia conoció a Cristo, incluyendo a ese segundo hermano mío, que murió después 3 meses de diferencia con el que murió antes. Pero se fue con el Señor también. Y luego la familia comenzó a hacer profesión de fe y a confesar a Cristo. Porque Jesús vino a rescatarnos a todos y Él no quiere que nadie se pierda. Por eso, si tú tienes a un hijo, si tú tienes a un familiar, a un hermano, a un padre, una madre, no sé, que todavía no ha conocido a Jesús, tú tienes que comenzar a llorar por él. Y a decirle: Señor, mira que está muerto. Comienza a mirarlo como muerto. El estar separado de Dios, el no tener a Cristo Jesús, es un muerto. Llóralo primero y clámale llorando al Señor, y tú vas a ver cómo el Señor te responde. Esa viuda iba llorando a su hijo, su único hijo, que había muerto. Y el Señor paró el féretro cuando se conmovió al verla llorando. Y le dijo al muchacho: levántate. Y lo devolvió a la vida. Marta y María llamaron a Jesús para que fuera a su casa para sanar a su hermano, pero Jesús se dilató 4 días y no fue. Así que su hermano se murió y lo enterraron. Y cuando Jesús llegó a la casa, Marta estaba desilusionada de Jesús. Si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Te mandamos a buscar, no viniste. Pero María se postró llorando a sus pies y le dijo: si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús se conmovió y lloró y preguntó: ¿dónde le pusieron? No, dijo Marta, ya hiede, ya no vale la pena que vayamos ahí. Marta, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Quiten la piedra. Y le dijo: Lázaro, ven fuera. Y al instante Lázaro salió envuelto, como lo acostumbraban a enterrar antes, envuelto en paños. Y le dijo a sus discípulos: desátenlo. Esta es una mañana preciosa. Dios quiere desatar a discípulos que están atados como Lázaro. Ya están vivos, fueron resucitados, pero están atados. Pero también quiere resucitar a los que están muertos, que no han conocido al Señor. Él quiere salvarlos. ¿Cómo miras a los que están sin Cristo? ¿Lo menosprecias? ¿Los juzgas? ¿Lo condenas? ¿Quién te dio la autoridad para condenarlo? Pastor, es que ese no tiene, ya no hay esperanza con ese. Ese se lo va a llevar el diablo, ese se va a perder. No, Señor, no diga eso. Cancele esos dichos de su boca. No ate a esa persona con los dichos de su boca. Suéltelo en esta oportunidad. Y diga: yo creo que Jesucristo lo puede levantar entre los muertos. Hasta que no miremos a nuestros seres queridos como muertos, no podremos llorar y clamar por ellos. Así que esta es una oportunidad linda para que tú cierres tus ojos ahí donde tú estás y piensa en tus familiares que no han conocido a Jesús. Piensa, por favor, piensa. ¿Quiénes no han conocido a Jesús de tu familia? Y ahora preséntaselo a Dios. Si tienes que llorar por ello, comienza a llorar. Ay, Señor, mira fulano, mira, Señor, está perdido en las drogas. Fulano está perdido en aquello, en lo otro. Señor, mira fulano que está atrapado en el alcoholismo. Señor, mira fulano que está atrapado en los juegos de azar. Fulano que está atrapado en los juegos, tiene una ludopatía, que es como se llama la enfermedad de la gente que está atrapada con los juegos, enviciado con esos juegos. Señor,
Libéralo por el poder de tu palabra, Señor. Sálvalo, rescátalo, Señor. Comience a llorar por los suyos en este momento. Porque Dios quiere liberarlos, Dios quiere salvarlos, Dios quiere rescatarlos.